Buenos días, doctor. Listo, Jorge, ya podemos empezar. Listo, doctor, gracias. Buenos días. Hoy nos corresponde hablar sobre biomateriales poliméricos. Es un tema que trae, digamos que algunos conceptos precisos y vamos a ver algunos ejemplos y la diversificación de algunos de los materiales de acuerdo a los usos, a los escenarios clínicos o quirúrgicos a los cuales nos enfrentamos. Dentro del contenido, pues, dentro de la revisión, hice una colección de algunos datos epidemiológicos, la definición como tal de este tipo de materiales, algunos datos históricos que nos van a dar como una visión sobre desde qué tiempos se ha pensado en incorporar nuevos dispositivos o elementos orgánicos o no al cuerpo humano, la clasificación que se ha expuesto a lo largo de la historia, propiedades para considerar que sea un material óptimo, idóneo para el uso y los tipos de material. Pues como datos epidemiológicos a nivel del mercado global se considera que eh, para escenarios de Estados Unidos, Europa que uno compara, aproximadamente 400 billones en temas de factores económicos son los que están exponiéndose anualmente y más de 8.000 kilotoneladas al año de consumo y digamos que se revisa y se pone a consideración todos los residuos y esto para nuevos conceptos que se tienen que manejar de acuerdo a los elementos, digamos, que sobran en cada procedimiento y lo que están generando a nivel mundial en el impacto ambiental y ecológico. Y en términos generales, el crecimiento anual viene más o menos de un 30% para el uso de los polímeros de manera específica. En Estados Unidos hay 3 millones de implantes anuales que se hacen uso, circulan por todo el circuito de salud hospitalario, generando alrededor de 23 billones, esto para un comparativo del año 2012. En Europa, a nivel de prótesis de cadera, se hablaba de 275.000. Sin embargo, un dato importante, bueno, el 15% provenían de estas regiones y de otras regiones o puntos geográficos del mundo, pues cumplían con el otro 75%. Y en términos de pronóstico, pues siempre en un alza de aumento más o menos entre un 6 y 10% anual para el uso de las prótesis, esto evidenciando pues todo el aporte y toda la integración que han tenido de manera efectiva los materiales que estamos ya viendo. En cuanto a que quise hacer el comparativo de cómo a nivel de Estados Unidos o en Colombia se tienen, digamos, la observación y los manejos distintos y pues en cada país o en cada nación hay políticas diferentes y clasificaciones de acuerdo a los niveles de riesgo. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, los riesgos en cuanto a un dispositivo biomédico, háblese de prótesis o háblese a nivel articular o háblese de un elemento que se integra a un tejido y sea biodegradable o no, pues se considera que es un riesgo moderado clase 2 y para Colombia en clase 2A y 2B, teniendo en cuenta el desarrollo, los alcances y el cumplimiento de objetivos en cuanto a su elaboración y los que se hayan tenido. Y riesgos altos sí van a ser todos los que estamos en la clase 3 y estos están regidos de manera específica por pruebas de biocompatibilidad que tienen que cumplir unas características que ya vamos a ver. Y la otra característica es que en el tiempo son materiales a los cuales se les va a hacer seguimiento, una tecnovigilancia con el objetivo de hacer reportes de eventos adversos y esto pues ya radica en quienes hacemos usos de los mismos o las instituciones hospitalarias. Eh, en ese sentido, pues avanzamos con las definiciones fundamentales. Para el año 1986 se consideraba que un material, digamos que es un material que tiene que ver con características biológicas, es decir, tiene que haber un paralelo o semejanzas con el tejido al cual va a abordar y lo que intenta o el objetivo que va a lograr ese elemento
es que va a aumentar la eficiencia de ese tejido o reemplazarlo, o por lo menos hacer la ocupación en algún órgano o parte del cuerpo, semejando la función que estaba previamente dada por la misma biología. En ese sentido, pues es un concepto que se ha venido estructurando poco a poco y se ha considerado ya que es la sustancia diseñada para interaccionar con cualquier sistema biológico, cumpliendo los niveles de aceptación o de ser receptor de este tejido, pero evaluando a su vez los efectos que pueda tener a nivel del tejido de manera, digamos, lo que aguda o de una presentación posterior. En cuanto a datos de historia, lo quise traer porque hablamos ya desde el año 1000 o 600 antes de Cristo, donde ya la humanidad pretendía hacer cambios a nivel de nuestra anatomía o incorporar en nuestros tejidos sustancias o elementos que le permitieran seguir cumpliendo la función o estar muy cerca de ese cumplimiento de la función, sea anatómica o la constitución del tejido. Vemos como la imagen muestra ese dedo en cuero y de madera que se halla en Egipto, cumpliendo como un objetivo de ser una de las primeras prótesis funcionales registradas con la adaptación. Sin embargo, no era pues de manera invasiva, solo era una adaptación de manera externa, pero ya se hablaba de un material que era de posible aceptación para el cuerpo en su momento. Y se descubre, digamos que por antropólogos de Inglaterra, una momia una de 3000 años de antigüedad, encontrando una a nivel de la rodilla una artrodesis, se puede decir así, donde se evidencia un clavo de hierro de aproximadamente 23 centímetros, fijado con resina al hueso. Entonces ya nos dejaba ver la noción de cómo estos elementos se venían ya viendo como posibilidades de manejo. Y ya mucho más reciente y de manera más actualizada, para los años 1930 hasta los 50 60 pues se han venido incorporando materiales distintos, estos a niveles articulares. Por ejemplo, en Estados Unidos con Smith Peterson, él ya introdujo el vidrio para prótesis de cadera, evidenciándolo como un elemento que le permitía, digamos, que cumplir la función de esfericidad o la adaptación a la articulación de la cadera. Para el 38 ya aparecen aleaciones de cromo cobalto para las fijaciones óseas y ya se estaba pensando en cómo sustituir corticales o cubrir los defectos que ya se veían en traumas mayores. Y Charlie para el 59 ya contempló el polimetilmetilato como el cemento asociado al teflón para reducirle la fricción y poder tener una mayor adaptación. Y ese es, digamos, que el primer demostraciones de un elemento constituido previamente estudiado y definido en cuanto a su historia, que se incorporó a una articulación humana. Y fue él quien revolucionó por la artroplastia, introdujo este concepto del coeficiente de fricción que tiene que ver con qué tantos en cuanto a las capas más superficiales de ese material entran en contacto con la superficie biológica orgánica y tienen adaptación y forman de manera laminar o entre ellas la película de adaptación o de rechazo de ese material. Y lo, digamos que capitalizó con el cementado periprotésico para las articulaciones de la cadera. En cuanto a clasificaciones, digamos que hay clasificaciones entendidas de diferentes ópticas. Esta habla del según origen y según el comportamiento. En cuanto al origen, vamos a tener los de origen sintéticos que tienen que ver con el polimetilmetilato, el polietileno, el PIC, que es esa doble composición de cetona, y los ácidos que van a ser absorbibles o no absorbibles. Y pues de manera natural, pero no van a tener, digamos, que una estructura distinta realizada de manera externa en el laboratorio, que son los naturales como el colágeno, ácido hialurónico y el quitosano. Y según el comportamiento que se habla, si son biodegradables o no, teniendo en cuenta características de resistencia o de qué tanto se va a permitir su uso en el cuerpo. Y los biodegradables, pues sí, vamos a tener la característica de que son elementos que se pueden utilizar y dependiendo, digamos que la cicatrización de los tejidos, porque es una de las características,
se va a llevar a degradación por hidrólisis. Bueno, y este concepto pues está mucho más cercano a todo lo que tiene que ver con el tema de ingeniería de tejidos, porque lo que se busca es coincidir en tiempos del avance biológico en cuanto a cicatrización o formación de nuevas capas celulares, y en ese sentido ese elemento se incorpora cumpliendo ya la función de cierre de heridas, por ejemplo, y degradarse o mantenerse en el tiempo como un elemento sumado al tejido que constituya ya de manera estructural todo el constructo histológico. En la revisión también aparecen generaciones, pero estas generaciones cabe decir que no se solapan, más no una es mejor que otra. De acuerdo a las evoluciones o la presentación de las patologías, pues vamos a tener cuatro generaciones. Digamos que dentro de las primeras son las bioinertes, en las que se consideraba que eran elementos que no pretendían un mayor cambio o una interacción con el tejido al cual se interactuaba. Sin embargo, generaban más, digamos que rechazo o poca aceptación o recepción en estos tejidos. Esto para 1950. Luego, sobre los años 70, aparecen bioactivos ya bioabsorbibles, como ejemplo la hidroxiapatita, materiales biodegradables como los polímeros, eh, en los que ya eran bioactivos y tenían ya esa característica de interactuar con el tejido óseo o el tejido blando para asemejar características similares y poder continuar en procesos de cicatrización o cumplir sus funciones. Los bioactivos y bioabsorbibles ya de la tercera generación, en las que ya estimulaban la respuesta celular y ya esa interacción no era solo de posicionamiento y uniones menores como en las de segunda generación. La tercera ya hablaba de ese elemento que podía interactuar con las señales celulares y ya se hablaba más de un sentido bioquímico profundo. Y para el 2010 ya aparecía la cuarta generación, y ya digamos que se reforzaban todas las características previas con que esos elementos iban a procurar potenciar la recuperación de los elementos que han sido afectados de alguna manera en cuanto a su incorporación, generar una solución no solo inmediata, sino en el tiempo a la incorporación de los mismos. Entonces, como propiedades de todos estos elementos, hay algo clave, y es que tienen que tener una interacción sinérgica con el receptor y no solo de posicionamiento o sumarse como un elemento al tejido, sino interactuar casi como en el escenario de la cuarta generación que describí previamente, y tiene que cumplir características de ser biocompatibles, desde luego que no generar escenarios donde potencien la activación de protocones para que no sean cancerígenos, tienen que ser resistentes a una corrosión y tiene que ver con el contacto entre un tejido y el otro, y baja toxicidad y escaso desgaste, esto como característica que hace la diferencia en el tiempo. Entonces, estas cuatro características de biocompatibilidad, esterilizable, funcional y manufacturable son los elementos que se consideran son las características que van a considerar a un material como idóneo para hacer el uso. La biocompatibilidad tiene que ver con esa adaptación al tejido, pero sin repercusión negativa. No tiene que generar ningún tipo de aunque genera un proceso de inflamatorio o el tejido se pone congestivo, no genera un rechazo, y se describe que ese escenario congestivo lo que va a hacer potenciar una mayor adaptación y la incorporación a la estructura del tejido. Esterilizable, que esté sometido y se pueda someter a cualquier tipo, digamos que de limpieza, sea autoclave, gas o tipo de rayos, para que produzca esa función y no se altere el mismo material, que tiene que ser resistente a estas actividades, y funcional, porque establecido el objetivo, a pesar de que entre interacciones celulares o se adapte con el tejido, no va a cambiar su esencia funcional. Y manufacturable, porque al momento de ser reproducibles, tanto el objetivo como las características de biocompatibilidad, sea esterilizable y funcional, no se van a alterar con el tiempo. Entonces, dentro de los que se citaron, aparece el escenario del polietileno, donde este va a cumplir características importantes. Ese polietileno está escrito con estos dos, el LP y el UHMWP, donde vamos a tener características específicas
Una de ellas que va a hacer uso predominante en superficies articulares y esto con el objetivo de que su resistencia o soporte a las tensiones de fuerza axial va a tener una mayor resistencia. Con este material, digamos que en temas de estar en contacto con el tejido va a tener una reducción masiva de ese desgaste porque la adaptación va a ser mucho mejor. Se habla que todos este tipo de elementos, cuando entran en contacto con el cuerpo, pues van a tener su primer contacto con la sangre y allí va a haber activación de la cascada de coagulación. En especial el protagonista es el fibrinógeno y es este el que va a permitir que a nivel de la superficie del material se produzcan películas de unión con las proteínas circulantes y son estas proteínas las que van a determinar o direccionar si se adhiere o no al tejido. Entonces, este es uno de los materiales que va a permitir que esa característica del fibrinógeno no produzca rechazo como si otras y si logra una mayor adaptación. En datos para Colombia se tiene que el uso es mayor del 90% para los reemplazos articulares y como componentes internos tiene características que no van a estar expuestos a la oxidación del tejido y van a tener como una barrera, una resistencia a los mismos. El polilmetilmetilato es el cemento óseo que va a tener como una característica y es que va a permitir una unión mecánica entre el implante y el hueso y esto tiene que, son un elemento digamos que crucial para eventos de hueso osteoporótico y una de las características es que pueden ser ese vehículo conductor de antibióticos. Entonces, en ese sentido, como lo utilizamos en nuestro servicio, este es un elemento crucial para hacer cobertura en defectos corticales o hacer relleno en los espacios muertos para que mantenga por medio un ambiente estéril. Hay algunos riesgos en ellos y es que pueden, al momento de su preparación, hay reacciones exotérmicas de más del 70% que pues, pueden tener esa necrosis térmica tisular. Y en cuanto a tecnovigilancia como característica esencial, los eventos de reporte o evidenciar los vapores que en realidad pues son menores pero son existentes, son de las características como o desventajas a tener en cuenta para poderlos describir y saber su uso. Está el PIC, que es el cetona, que es un elemento que va a permitir ser elástico y biométrico. Esto teniendo en cuenta que, digamos que desde luego que supera las características de un material como los metales, por ejemplo. Lo escribe la literatura que tiene la característica de ser dúctil y maleable a las superficies corporales y va a tener propiedades mecánicas similares al hueso cortical. Entonces, en ese sentido se han desarrollado, digamos que placas, esto para traumas faciales y a nivel de la diáfisis de los huesos largos, dada la similitud que presenta en cuanto a características de consistencia este tipo de material. Dentro de las ventajas es que como se adapta y tiene una similitud grande con el tejido óseo, pues el estrés del shielding, es decir, la parte de la fricción entre el material y el tejido, se va a reducir, dado que la característica, por ejemplo, del fibrinógeno va a tender es a generar el tejido congestivo, pero en aras de mantener el cuerpo y no hacer el rechazo. Va a tener también la característica de ser radiotransparente, va a permitir la fusión ósea y vamos que se va a incorporar y no vamos a tener como un elemento distinto que se va a observar en las imágenes. Y en cuanto a aplicaciones directas, tenemos esas cajas intersomáticas que tienen que ver con el relleno o la ocupación de espacios articulares que van a permitir que dos, digamos que unidades de hueso cortical se mantengan sin alterar su biología innata. Vástagos de revisión y placas de trauma, como lo dije. En la imagen vemos a nivel de la columna vertebral cómo se sustituye un disco intervertebral procurando el mantener la línea vertebral sin alterar los dos cuerpos de la misma. Esta digamos, como es una cajilla que tiene un espacio vacío en su parte central, va a permitir niveles de elasticidad o compresión que no van a alterar, digamos que la funcionalidad similar a lo que aporta un disco intervertebral.
Polímeros absorbibles, como son el polímero el ácido glicólico y el láctico. Estos tienen que ver con ser materiales que van a tener la característica de desaparecer gradualmente de acuerdo a la ubicación corporal en la que estén, y se describe que, como todos los previos, por hidrólisis es ese proceso por el cual van a ser evacuados, en los que se va a metabolizar los residuos del material, y de manera ya muy puntual a nivel del sistema hepático con el ciclo de Krebs, van a tener esa eliminación. Dentro de los ejemplos que tenemos para este material están los tornillos de interferencia, como el uso del ligamento cruzado anterior, o los anclajes para manguito rotador, como se ve en la imagen. De los riesgos que tenemos con ellos es la sinovitis química, si esa degradación es muy rápida, dado que ya se pierde el equilibrio entre el metabolismo propio, por ejemplo, de la zona articular o de la bursa sinovial, respecto al residuo que va a generar este polímero. Y lo que va a conllevar es que pone ácido el ambiente y va a generar el rechazo. También se hablaba que dependiendo, digamos, que el proceso de inflamación en el que vaya el tejido, pues es algo para observarse con el tiempo, dado que de tener esa puntualidad de saber cuándo utilizar ese polímero, pues no va a recaer en que el proceso inflamatorio y congestivo le, le vaya en contra, sino a favor de la misma adaptación del material. Entonces, hay un concepto que es el análisis de fricción articular en cuanto a los materiales previamente mencionados, y lo ideal es que, digamos, que estén lo más cercano a la naturaleza del cartílago, y el polietileno descrito previamente es el que va a tener mayor, digamos, que similitud, y es lo que más se aproxima a las características en cuanto a la lubricación del cartílago humano nativo. Y son, digamos, que los elementos a tener en cuenta, dado que, pues, si uno piensa en grados densos o de volúmenes mayores, pues, por ejemplo, el cemento, aunque esté en zonas adyacentes o periarticulares, no van a tener una adaptación, una posible integración con esta zona. Pues, se habla que ese análisis de fricción articular respecto al cemento, pues aunque se tiene que tener en cuenta, como todo elemento, digamos que no se le resta importancia, pero no es el cumplimiento del objetivo del cemento. Entonces, en ese sentido, dice la literatura que se puede hacer uso de estos tipos de materiales, aunque no cumplan similitudes con el tejido adyacente, si es el objetivo, por ejemplo, en este caso del cemento, de hacer el defecto cortical o de sumarle a la estructura o estabilidad, pues se puede hacer el uso. Sin embargo, cuando ya se integra de manera más específica en contacto con la membrana sinovial, sí se debe tener en cuenta ese análisis de la fricción articular para no tener rechazos directos. Y dentro de la revisión, pues quise traer este elaborado, porque son características múltiples de acuerdo a lo que uno lo vea, en cuanto a los ejemplos en términos comerciales de la existencia aquí en Colombia, la frecuencia de los usos, en qué sentido quirúrgico van a estar aplicados, los pronósticos en cuanto al rechazo y qué tanto se adaptan a los tejidos utilizados, y eventos adversos y cómo están, digamos, que expuestos a nivel del INVIMA, las alertas para considerar que se requieren estudios. Entonces, los polietilenos, vemos que vamos a tener esa frecuencia de uso más o menos un 90% en todos los reemplazos articulares para Colombia. Si uno lo compara con el cemento óseo, digamos que el uso va a ser hasta en un 75%, pero desde luego que no cumpliendo con ese soporte articular, sino para cirugías de revisión y trauma. En la aplicabilidad quirúrgica, el polietileno va a estar en todos los insertos, digamos, de estos reemplazos a nivel tibial y a nivel acetabular, y va a tener una, digamos, que superficie de fricción analizado desde ese índice de fricción, menor y mayor adaptabilidad. En el caso del cemento óseo, pues vamos a hacer el uso para fijaciones de implantes a nivel de las verteroplastias, y como espaciadores para hacer el cubrimiento o la ocupación de estos espacios muertos. Y pronósticos de éxito radican más o menos en el concepto de excelente, porque abarca el 95% hasta 15 años de su uso, y se reduce
en lo que se ha demostrado de manera drástica la osteólisis. En cuanto al cemento óseo, pues va a ser bueno, se describe así, y lo que va a hacer es un reemplazo directo a huesos de mala calidad, como en el escenario de la osteoporosis. Eventos adversos de los polietilenos, pues que vamos a tener ese desgaste de las partículas y va a permitir esa generación microparticular en el ambiente articular, lo que va a conllevar a momentos de fricción mayor, pero esto lo describía por encima de los 15 años con fatigas de material y un escenario de oxidación que pone un ambiente ácido y hace cambios o rechazos o aflojamientos de los materiales. Y el cemento óseo, aunque están descritos, pero son en menores presentaciones, las reacciones exotérmicas que van a llevar a esa necrosis tisular o escenarios de hipotensión o embolismo graso posteriores a su colocación. Y digamos que se determina o cuando se considera para hacer reporte a nivel del INVIMA son fallos del entrecruzamiento cuando se hacen usos en simultáneo de los elementos que van a causar fracturas de los mismos componentes. Y en caso de los cementos, pues sí pueden haber exposiciones a vapores en el escenario quirúrgico que entres en contacto con la piel o con el personal y le causen algún daño. En cuanto a los absorbibles y no absorbibles, tenemos los dos tipos de ácidos, el glicólico y el láctico. Se considera que la frecuencia de uso es un 60% en cuanto a absorbibles, esto dado para medicina deportiva y pediátrica. Y si lo compara uno con los que no son absorbibles, que se considera que son híbridos, híbridos porque tienen una fase orgánica y una fase inorgánica, se hace su uso más o menos en un 15% y se hace es un uso de mallas, por ejemplo, a nivel del abdominal para el uso de cirugía general, esto entendiendo que forman una estructura o se suman al soporte del tejido, pero no tienen una integración y no buscan pues degradarse. La aplicabilidad para los absorbibles están en todos los anclajes a nivel del manguito rotador, por ejemplo, los tornillos de interferencia que hacemos uso para hacer restituciones ligamentarias o buscar estabilidad articular. Y en el otro, como lo habían dicho, son mallas de reconstrucción ligamentaria o lo que se denominan los andamios celulares, que son soportes o bases estructurales que le van a permitir una superficie al tejido innato para que se mantenga. Los pronósticos en cuanto a la tasa de hidrólisis va a ser relativa en los absorbibles. Esto tiene que ver con el escenario del tejido en su momento de hacer uso y si uno lo compara con los no absorbibles, pues va a requerir un seguimiento dado que pues esa misma característica no puede permitir algún tipo de rechazo o algún ambiente oxidativo. De manera específica, sinovitis química, reacciones a cuerpo extraño o pérdida del soporte de ese torque en los absorbibles que haga un desprendimiento del mismo y un aflojamiento del constructo. Y en los no absorbibles, pues sí, si uno lo analiza de manera patológica con el tiempo, pues puede generar una inflamación crónica o una fibrosis periprotésica excesiva. Dentro de las alertas, en reportes de quistes por no tener una reabsorción lenta o incompleta y reacciones de hipersensibilidad en los que el polímero se manifiesta a las capas superficiales de la piel y se manifestaría así para hacer reportes ante el INVIMA. Y el PIC, que es el poliéter éter cetona o doble componente de éter, se utiliza aproximadamente en un 40% aquí en Colombia, esto para intervenciones a nivel de la columna. Se habla que también está dado para vástagos de revisión o placas radiolúcidas. El pronóstico de éxito está asociado a dar reportes para evitar ese índice de fricción y que se puede visualizar de manera posoperatoria entendiendo algún cambio del objetivo quirúrgico cumplido que explique y se pueda ver con el tiempo. Bioinercia, que es la falta de la osteointegración, como es un evento adverso que se puede considerar. Y esto tiene que ver con qué tanto ese elemento me va a permitir cumplir características o estar ligadas a la osteoinducción o osteoconducción del tejido cortical. Y desprendimientos de los recubrimientos de hidroxiapatito de titanio que se puedan evidenciar en muestras histológicas en los tejidos, se determinaría como situaciones adversas al hacer el uso de este material. Y esta tabla, a manera de diferencias y de conclusiones,
en cuanto al ácido poliláctico y poliglicólico, que son los absorbibles, y no, pues va a describir en cuanto a la degradación. El ácido poliláctico se va a hacer de manera lenta, meses o años, y esto rápida, con estos dos en el escenario de absorbibles, y el copolímero va a ser de una degradación intermedia, y esto se va a ajustar de acuerdo a la dosis de lo que se utilice. Las resistencias mecánicas de cristalinidad y de hidrofobicidad, ese rechazo a los ambientes, digamos que líquidos o acuosos, va a ser alta. En el caso del ácido poliláctico, y en el poliglicólico va a ser baja. La única que se comparte características similares es la cristalinidad. Otra de las características es la respuesta inflamatoria, que va a ser baja, moderada en el poliláctico, y en el poliglicólico va a tener una respuesta congestiva mayor, dada que su degradación es mayor. Y en el copolímero sí va a ser una respuesta inflamatoria controlada de acuerdo a la dosis del uso. Y el control de la degradación pues va a ser limitado, porque no se va a tener, digamos que, un manejo directo al tejido, y de acuerdo el copolímero sí me lo va a entregar, digamos que vamos a poder tener una injerencia desde su uso dada la dosis que se puede aplicar a los tejidos. Gracias. Jorge, muchas gracias por la presentación. Me parece que está bien presentada, usó el tiempo acorde a lo que se le dio. Nos queda muy claro algunas ventajas biológicas y mecánicas de los polímeros.